Jóvenes, buenas tardes. Nuevamente nos vemos aquí con ustedes para continuar con la descripción del balanceo de ecuaciones, que en esta ocasión pues vamos a hablar un poco sobre el método redox, también llamado de óxido reducción. Eso es lo que significa la palabra redox. Y antes de pasar a lo que sean los ejemplos, vamos a aclarar algunos términos. En principio, ¿verdad? ¿Qué significa? Que quede completamente claro qué significa la palabra oxidación. Nosotros la consideramos como la pérdida de electrones, ¿sí? Aquella sustancia que interviene en una reacción, ¿verdad? Al intervenir, pierde electrones, ¿sí? En el proceso de perder esos electrones, el elemento en cuestión o la sustancia en cuestión, ¿verdad?, va a adquirir una carga positiva, ¿sí? Entonces aquí vamos a tener como ejemplo el sodio. En un principio pues lo tenemos con número de oxidación 0. Si está perdiendo, se está oxidando, está perdiendo un electrón, entonces vamos a decir sodio 0 menos un electrón. Y en el momento en que ese elemento reacciona cuando se junta con otras sustancias, pues va a adquirir una carga positiva. Esa carga positiva nos indica que ha perdido un electrón. Entonces, eso es lo que significa. El término de oxidación va directamente ligado a lo que es la reducción. No podemos hablar de oxidación de una sustancia sin tener que hablar, ¿verdad?, de la reducción. Entonces, son procesos que se presentan de manera simultánea, y aquí hemos representado más o menos una rectita numérica donde están representados los dos procesos. Si tomamos como referencia el punto de partida, que sería el 0, los valores hacia la derecha, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etcétera, etcétera, van a ser valores que van a representar la oxidación, es decir, en ese sentido se van a perder electrones. Contrariamente, lo que ocurre con la reducción, todos los valores hacia la izquierda, ¿verdad?, se van a considerar como valores negativos. Por lo tanto, allí se produce lo que es la reducción, ¿sí? En otras palabras, la sustancia que se está reduciendo entonces va a tener una ganancia en el número de electrones. Regularmente en el proceso redox, el número de electrones perdidos equivale al número de electrones ganados. Entonces son procesos que se dan a la par. Bien, eso sería lo referente a lo que son esos dos términos que ocurren de manera simultánea, y que ustedes de alguna manera pues no es la primera ocasión que escuchan, ¿verdad? Vamos a ver un poquito más sobre lo que es el número de oxidación. El número de oxidación se considera como la carga que tiene el elemento. Esa carga la va a adquirir al perder o ganar electrones. Es un numerito que se coloca en la parte superior del elemento. Sí, regularmente en cuestiones de química se pone el número y después el símbolo, el signo. No es una regla que, digamos, se tendría que respetar. Sin embargo, ¿verdad?, pues se acostumbra por cuestiones de diferenciación con otras ramas del conocimiento, como son las matemáticas. Sin embargo, si lo podemos poner al principio, no altera en nada pues el proceso, ¿sí? Entonces, ese es el número de oxidación. En este caso, el número de oxidación para el sodio pues sería de 1 positivo o de más 1. Hay algunas reglas que nos ayudan a entender un poquito lo que es el número de oxidación, aunque ya viene establecido en las tablas periódicas. Ahí ya viene el número de oxidación de cada elemento. Sin embargo, en la cuestión del balanceo por este método, pues hay el comportamiento muy especial de algunos elementos. Por eso pues hay que, pues como ejemplo,
hablarles de las reglas que existen para determinar el número de oxidación en algunos de ellos. Y vamos a iniciar con un primer elemento, que sería considerado como la primera regla, que es el número de oxidación para todo aquel elemento que se encuentra libre sin combinarse. Todos los elementos que no se combinan, que se encuentran libres, que se encuentran en estado basal, ¿sí? Todos esos elementos, su número de oxidación va a ser de 0. Es decir, que esos elementos no van a tener número de oxidación. Si regresamos al ejemplo anterior, aquí tenemos por ejemplo al sodio, y ese sodio se supone que no se ha juntado todavía con nadie, y por lo tanto, ¿cuánto es su número de oxidación? 0. ¿Por qué 0? Porque, si ustedes recuerdan, la estructura del átomo, vamos a regresar un poquito, la estructura del átomo vamos a tener lo que es el núcleo en el centro de la estructura, y aquí vamos a tener lo que son los protones, y vamos a tener los neutrones, y alrededor vamos a tener lo que son los electrones. Para este elemento en particular, pues vamos a tener en su primer nivel lo que serían dos electrones, en el siguiente vamos a tener 8, ¿sí? Y 2, 4, 6, 8, y en el último nivel vamos a tener un electrón, ¿sí? Si contabilizamos, vamos a ver que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 que tengo en el primer nivel y el otro que es el 11. El número de oxidación, perdón, el número atómico para ese elemento es el 11. Tiene 11 electrones y por lo tanto también va a tener 11 protones, ¿sí? ¿Qué quiere decir entonces? Que las cargas negativas van a ser igual a las cargas positivas, ¿sí? 11 cargas positivas igual a 11 cargas negativas, ¿sí? Hagamos esa operación y pues nos va a dar 0, ¿sí? Entonces por eso decimos que cualquier elemento que está sin combinarse siempre va a tener su número de oxidación de 0. Tendríamos al sodio, al potasio, al calcio, el elemento que ustedes quieran que esté sin combinarse, su número de oxidación va a ser igual a 0. Una segunda regla, que sería para el caso del hidrógeno. El hidrógeno tiende a perder un electrón, por lo tanto, su número de oxidación va a ser de más 1, ¿sí? Y lo representamos de esa manera. Hidrógeno más 1. ¿En qué compuestos? Prácticamente en la gran mayoría de los compuestos, ¿sí? Por ejemplo, el agua, por ejemplo, el ácido sulfúrico, por ejemplo, el ácido nítrico, por ejemplo, el ácido sulfuroso. En todos ellos, el número de oxidación para el hidrógeno va a ser de más 1, más 1, más 1 y más 1, ¿sí? Hay algunas excepciones. ¿Cuáles son esas excepciones? El caso concreto de los hidruros. ¿Cuáles son esos compuestos? Aquellos que se forman con la unión de un metal más el hidrógeno, un metal más el hidrógeno, más hidrógeno. Y ese metal pudiera ser pues un metal alcalino. Por ejemplo, si unimos el sodio con el hidrógeno, pues me va a dar ese compuesto, lo que es el hidruro
hidruro de sodio. En esos casos, el número de oxidación del hidrógeno no es positivo, sino va a ser negativo. Y va a ser 1 también, ¿sí? 1 negativo, solamente en esos casos. Como ejemplo tenemos el hidruro de sodio, pero pudiera ser también de esa misma familia de los metales alcalinos, pudiera ser el potasio, igual vamos a tener el hidruro de potasio y el hidrógeno con su número de oxidación negativo. Esas cositas que se presentan, después vamos a entender por qué ocurren. Vamos a hablar de una tercera regla, que es el caso del oxígeno. El número de oxidación para el oxígeno, voy a cambiarle de colorcito, para el oxígeno va a ser de menos 2. Sí, es decir, que ese elemento gana 2 electrones en el momento en que reacciona con otros elementos, ¿sí? Si tenemos estos ejemplos aquí, pues sería bien claro representarlo. Tendríamos oxígeno menos 2, oxígeno menos 2, oxígeno menos 2, oxígeno menos 2. Generalmente es un elemento que gana electrones en muchos de los compuestos. ¿Menos en cuál? Menos en este compuesto. Ese compuesto es el peróxido de hidrógeno, o también llamado agua oxigenada. En ese caso, este número no va a ser menos 2, sino va a ser menos 1. Entonces, hay algunas excepciones, igual que en la regla anterior, donde podemos pues hacer ese tipo de consideraciones. Una cuarta regla, vamos a borrarle acá la parte superior para hacernos más espacio. Vamos a hablar en esta cuarta regla del número de oxidación de los metales alcalinos. ¿Sí? ¿Quiénes son los metales alcalinos? Los que se encuentran en el primer grupo, la primera columna de la tabla periódica. Con excepción del hidrógeno, pues ahí vamos a tener a quién, al litio, vamos a tener al sodio, vamos a tener al potasio, vamos a tener al rubidio, vamos a tener al cesio y también vamos a tener al francio, ¿sí? Estos metales alcalinos siempre van a tender a perder un electrón cuando se combinan con otros compuestos. Al combinarse con otros compuestos, por ejemplo, lo que teníamos en un principio, lo que era el hidruro, ¿sí? Entonces, aquí este metal alcalino siempre va a perder un electrón, por lo tanto, su número de oxidación va a ser de más 1. Y acá pues le dejamos el menos 1 que tenía el hidrógeno, igual el sodio, ¿sí? Lo juntamos con ello, con cualquier otro, su número de oxidación va a ser de más 1, menos 1. Igual el potasio, si estamos formando hidruros, pues entonces sería más 1, menos 1. Igual el rubidio, más 1, si se combina con el hidrógeno para formar un hidruro, sería de esa manera. Igual el cesio, más 1 y menos 1. Igual el último, que es el francio, con el hidrógeno, ¿verdad? Entonces, en todos los casos, los metales alcalinos pues siempre van a tender a perder un electrón. Y como es un catión, pues lo escribimos, ¿verdad?, de la misma manera, al principio y después el anión. Vamos a hablar de una quinta regla que es muy importante
que la tengamos presente. Y dice que el número de oxidación para cualquier compuesto, llámese como se llame, ¿sí? El número de oxidación de todo el compuesto en su totalidad va a ser igual a 0. Es decir, que los compuestos no van a tener carga eléctrica. ¿Qué quiere decir con esto? Que el número de cargas positivas siempre será igual al número de cargas negativas, ¿sí? Si hay algún faltante en el número de cargas, sobre todo en los compuestos ternarios, aquellos que tienen tres elementos, pues entonces el número de cargas faltantes se le van a atribuir a ese elemento, ¿verdad?, que les faltan las cargas, ¿sí? Y veamos algún ejemplo. Vamos a remontar a este compuesto que es universalmente conocido, que es el ácido sulfúrico. Por regla, nosotros sabemos que el número de oxidación para el hidrógeno pues va a ser de +1, acuérdense de eso. Aquí sabemos de dos elementos, sabemos también de quién, del oxígeno, que es de -2. ¿Quién nos falta? Nos falta determinar el número de oxidación de este tercer elemento, que es el azufre. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Primero contabilizar las cargas negativas que tengo, ¿sí? Si el oxígeno, cada oxígeno, me está ganando 2 electrones, entonces ese 2 lo voy a multiplicar por el número de oxígenos que tengo. ¿Y qué digo? 4 por 2, 8. Y ahí tengo 8 cargas negativas. ¿Qué quiere decir? Que debo de tener también 8 cargas positivas. Las cargas positivas que tengo aquí corresponden al hidrógeno y multiplico. El hidrógeno, su número de oxidación es de +1, pero tengo 2 hidrógenos, multiplico entonces 2 por 1, 2, ¿sí? Y entonces ahí me hace falta, ¿sí? Si a 8 le resto 2, pues me hace falta 6. Y ese 6 entonces se lo voy a poner al elemento central, que en este caso es el azufre, ¿sí? Y ya lo tengo allí, ¿sí? Ahora sí contabilizo. 6 cargas positivas del azufre y 2 cargas positivas del hidrógeno van a ser igual a las 8 que necesito, ¿verdad? Necesito 8 cargas positivas y pues ahí las tengo. Por lo tanto, el número de oxidación para todo ese compuesto, para todo este compuesto en su totalidad, pues va a ser igual a 0. Entonces, es importante que sepamos, porque ya en los ejemplos, ¿verdad? Pues vamos a que no se nos complique este tipo de situaciones, lo vamos a necesitar. De hecho, pues es la parte central, podríamos decir, de los procesos de óxido-reducción. Vamos a ver otro ejemplo, para que ahí lo tengan también y que en el momento de revisarlo, pues no se vayan a confundir. Vamos a poner este compuesto. Decíamos que ese compuesto es el agua oxigenada o el peróxido de hidrógeno. Y acuérdense que le habíamos cambiado el número de oxidación al oxígeno, que en lugar de ser -2 va a ser -1. -1 para el oxígeno. Vamos a tener -1, ¿sí? Entonces voy a multiplicar 2 por 1, 2, y esas cargas van a ser cargas negativas. Ya sabemos que el hidrógeno trabaja con +1 y multiplicamos 2 por 1, 2. Y esas cargas van a ser cargas positivas, ¿sí? Hacemos esta diferencia y esto es igual a 0. Por lo tanto, el número de oxidación para ese compuesto es igual a 0. Bueno, pues de esta manera pues creo que tenemos más o menos ya claro qué cosa es lo que vamos a hacer con el balanceo de ecuaciones. Este es un recordatorio, son cosas que ustedes traen, e incluso desde la misma secundaria,
Pero bueno, pues es importante que los recuerden.